Sí, vamos a orar. Padre eterno, Padre de toda gloria, santificado sea tu nombre. Eterno, Redentor y Creador. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Estamos reunidos aquí, Padre, tus hijos, para escuchar, saber de usted, conocer su palabra, para poder conocerle a usted, Padre, porque queremos cumplir su voluntad. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados, Padre, y buscar tu verdad. Ayúdanos, Padre, danos fe, muéstranos el arrepentimiento. Sacía nuestras ansias de conocerte. Ayúdanos, Padre, hoy, utilízanos. Utiliza nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestros oídos, para conocer, hablar, pensar y guardar en nuestro corazón todo lo que proviene de ti. Te lo pedimos, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, hermana Cristina, ¿a quién te le dio por fin la lectura de Isaías 58? Hermano, yo tengo para leer Juan 15. Qué pena, mi hermanito. Bueno, esto... Que siga alguien y luego... Ofelia, Segunditas, hermano. Ofelia. Sí, hermano. ¿Usted tiene una Biblia cerca de usted ahí? Sí. Bueno, podría buscar Isaías 58 y leerlo, por Sí, favor. hermano. Sí. Ya lo tengo, hermano. Léalo, por favor. ¿Lo leo? Sí. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz
y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como el huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si trajeres el día de reposo, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. Hermana. Alba, Señor, ¿qué tiene Marcos? 7, Sí, Marcos 7. ¿Puedes leerlo, por favor? Mateo, Digo, Mateo 7, sí. Mateo 7. Él juzgará a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que la medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dejes lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisotee y se vuelvan y os despedacen, perdón. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que viven a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, hermanita. Bueno, Amén. hermanito. Amén. Cristina, Amén. usted que tiene Juan 8, Juan 15. Juan 15. Dice, Sí. yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, sino que permaneciere en la vid, así vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que quisieres pediréis y yo os pediréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su alma. ¿Aló? ¿Sí? Perdón, pensé que no me escucharon. Su alma por sus amigos. Vosotros sois amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Yo no os diré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he dicho amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros, y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrecí al mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si ha guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mí, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho esto, si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley,
que sin causa me aborrecieron, pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Amén. El tema de hoy se llamará obras dignas de arrepentimiento. Yo quiero comenzar con un versículo en Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la cuestión entonces del arrepentimiento y la confesión del pecado? Recordamos cuando nos bautizamos que, bueno, como dice Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese en nombre del Señor. Si hay que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. La confesión de pecado no es ante nadie, es ante Dios. Porque, según dice Salmo 51, 3, 4, nuestros pecados son contra Dios. Nuestras faltas son contra Dios, nuestras rebeldías son contra Dios. Entonces, nadie quiere levantar la ira de Dios. Yo no quiero. Si queremos ser olor fragante, como dice la palabra, ante Él, pues no podemos levantar su ira. Se sabe bien que no vamos a lograr salir completamente de los pecados. Siempre va a haber algo en que vamos a caer hoy en uno. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? La confesión y el arrepentimiento del pecado. ¿Cómo es que logramos esto? El apóstol Pablo también buscó pruebas de su propio arrepentimiento, diciendo, no fui rebelde a la visión celestial. Y también dijo, sino que anuncié a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo vemos en Hechos 26, 19 y 20. El énfasis en el autoexamen es lo que nos lleva a esa confesión y arrepentimiento. Si no nos hacemos un autoexamen continuamente, no podemos pasar 2 días autoexaminando y mirarnos qué hemos hecho que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios. Rápidamente, en oración, confesárselo a Él y arrepentirte, decir que estás arrepentido. Y el hecho de arrepentirse de un pecado conlleva para Dios que tú dejaste ese pecado. Por lo tanto, ese autoexamen que debemos hacer es muy importante. El verdadero arrepentimiento es una de las primeras indicaciones de la salvación. Los creyentes pueden y deben mirar hacia el fruto del arrepentimiento por seguridad.
como dijo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es una prueba que podemos tener nosotros de que estamos dando frutos de arrepentimiento? Esto nos lleva a cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestra forma de vida. Tal vez antes no éramos conscientes de algunas cosas y ahora, después de estar en pleno examen íntimo, nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo que no son correctas. Más adelante vamos a dar algunas indicaciones sobre eso, traídas de la palabra. Debemos cambiar, como mismo sucedió en nuestro bautizo, que fuimos muertos en Cristo y nacido como nueva criatura, que las cosas nuevas, las cosas se hicieron nuevas, o sea, que ya no estamos haciendo las cosas malas que hacíamos antes, ahora debemos hacer cosas nuevas. Esas cosas nuevas no consisten en pecado. Vuelvo y repito, es imposible vivir sin pecado. Pero tenemos que estar conscientes de que Dios está en contacto con nosotros, nos está mirando. Por lo tanto, Él, en su concesión a la debilidad humana, sabe que si confesamos nosotros nuestros pecados ante Él y nos arrepentimos, podemos sentirnos libres de ellos y continuar nuestra vida. Pero si nos arrepentimos de ese pecado, puede que vamos a caer, pero no va a ser mañana o pasado, tal vez sea en 2 meses, pero nos vamos a confesarlo y arrepentirnos. El Salmo, veamos primero qué nos trae. Mateo 3. Dos. Dice, y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto de arrepentirse tiene que ver entonces con el reino. Hay que estar arrepentido de nuestros pecados para estar en el reino. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se está acercando el reino, debemos arrepentirnos. Repito. O sea que el arrepentimiento forma parte de nuestros requisitos para entonces, según la justificación que tengamos del Padre, o sea, la gracia, poder estar en el reino. Pero no creo que alguien que no se haya arrepentido de los pecados tenga mucha opción, tenga mucho chance, mucha oportunidad. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos
nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, al confesar y arrepentirnos por la justicia de Dios, Él nos hace limpios. Dice, los resultados de un auténtico arrepentimiento se verán en el deseo de poner en práctica la Escritura para poder estar en santidad y justicia. Digamos Efesios 4:24. ¿Qué nos comenta? Dice, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad. O sea, esta justicia, que cuánto valor tiene este confesar y arrepentirnos, que también forma parte de nuestra santidad. Es importante. Yo, en este estudio acerca del arrepentimiento, he encontrado más de 100 versículos. Más de 100. No sé cuántos más que hablan del arrepentimiento. Yo creo que si hay un punto que se repite tanto en la palabra de Dios es porque es bien importante. Segunda de Crónicas. Si mi pueblo se humillare, es como arrepentirse. Si mi pueblo se arrepiente, veremos cómo este arrepentirse, confesar, tiene mucho que ver con la fe. Tito 3:8. Nos dice, fiel es esta palabra. Conclusión. Acerca de estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea que si nos ocupamos en buenas obras, eso es producto de nuestra fe. Porque la fe es paralela con el arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra confesión de fe en el bautismo? Cuando decimos que creemos en Dios, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que queremos que Dios vive en nuestro corazón, que nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, todo ese paquetico viene junto. Fe, arrepentimiento, confesión, dejar el pecado, hacer nuevas obras. Vamos a tocar qué es lo que nos dice Santiago 2, del 17 al 22. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por tanto, si hablamos de que el arrepentimiento nos lleva a la obra de cambiar, nos cambia nuestra forma de pensar, nos cambia nuestra forma de vida.
Ese es la obra digna, una obra digna de arrepentimiento. Obras que vienen por nuestra fe. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que en realidad nuestra fe en Cristo, el Padre, viene dado por las obras que hagamos nosotros. Es igual que el caso de que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano. Bueno, pues esto es así. Nuestra fe en Dios y en Cristo tiene que llevar obras de esa fe. Si no, no creemos, no tenemos fe. Si no tenemos fe en Cristo, no podemos, no tenemos idea de que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Entonces, confesión, arrepentimiento, nuevas obras y fe vienen juntos. Lucas 13, 7. Lucas 13, 7. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué ir a utilizar la tierra? Esta referencia que nos trae el Señor sobre algo que no da fruto y lo que se haría en el juicio es muy claro. Está duro de comprender, pero es lo que está en la palabra. Hay otra historia que conocemos mucho que nos habla sobre arrepentimiento, y es la historia del hijo pródigo, cuando él se arrepiente de todo lo malo que había hecho y regresa al Padre. Eso es como decir, arrepíntase y volveos a mí. Esto abunda mucho en la palabra. Arrepíntase y conviértase. Hechos 2:38 y otros muchos más. Arrepíntase y conviértese. Arrepíntase y bautícese. Arrepíntase. Es algo que está constante. Vemos, hay un libro de la Biblia que habla grandemente sobre el arrepentimiento, y es el libro de Jonás. De él hablan varios. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Tal fue el arrepentimiento
por la palabra que le llevó Jonás del Señor, que nos dice el Señor Jesús, que esos hombres se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará. Para que ellos se arrepintieran, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y es aquí más que Jonás en este lugar, hablando de él. Entonces, ¿cuánta importancia hay en el arrepentimiento, hermanitos míos? Amén. ¿Cuánto podemos tomar en serio nuestro autoexamen para buscar? Porque, les digo, hermano, y lo repito, no estamos exentos de pecado. Por lo tanto, debe ser frecuente nuestro autoanálisis para buscar qué hemos hecho mal. Pensamiento, una acción, alguna obra mal hecha, algún sueño equivocado. Cuando hablo de sueños, no es que esto que nos acostamos a dormir y soñamos, no. Una aspiración, un deseo que no está en la voluntad de Dios, que persigamos. Dios, como dice la palabra, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y eso hay que tener en cuenta eso. No tendremos pensamientos que no los haya tenido ya Dios sobre nosotros. Y como sabemos, esto de examinarnos, confesarnos, arrepentirnos, humillarnos del pecado y abandonarlo, esto es algo que duele. Algo que duele. Y mientras más estemos dentro de este proceso de arrepentirnos de las cosas que vayamos cometiendo mal, va entonces el Señor a convertir ese dolor, esa tristeza que sentimos nosotros en otro tipo de tristeza. Y vamos a ver cuál es. Segunda de Corintios 7. Nueve y 10. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Repitamos esta parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que esta tristeza que vamos a sentir por reconocer nuestro pecado, confesarnos, arrepentirnos de ellos, va a ser, Dios nos va a entregar, nos va a convertir en un arrepentimiento para salvación. ¿Qué mejor cosa? ¿Qué mayor concesión nos va a dar el Señor? Sabiendo que continuamos en pecado, pero nos da una oportunidad más cada día, y una más, y una más, y una más, y una más, y a veces no lo aprovechamos. Y es simple, arrepentirse, confesar los pecados, librarnos de ellos,
para salvación. Segunda de Pedro 3:9. Nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto de no queriendo que ninguno perezca, no es primera vez que el Espíritu lo pronuncia. Ezequiel 18:32 también lo menciona. Ezequiel 18:32. Dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Convertíos. Alejaos del mal. ¿Cómo podemos alejarnos del mal? Arrepintiéndonos de él. Él nos limpia. Dice, ¿cuánto incide en nuestra vida, incluso en nuestra posibilidad de estar en el reino, y confesar y arrepentirnos y hacer obras de ese arrepentimiento? Vamos a verlas. Vamos a analizar en Primera de Juan frutos del arrepentimiento. Por ejemplo, capítulo 2. Todo esto lo vamos a ir solamente en Primera de Juan. El capítulo 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. 1. El que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, él tal es mentiroso, y la verdad no está con él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea que hay que cumplir los mandamientos. Hay que tener una obediencia. Veremos que nos trae 2:21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 28. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. O sea que esto está hablando de una sana doctrina. Y esta sana doctrina que vamos a llevar forma parte de los frutos de arrepentimiento. Si no estamos arrepentidos de nuestros pecados, no va a estar en nosotros el ansia de dar esos frutos. Por ejemplo, en 3:14 y 19
nos habla del amor a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a ir reconociendo las palabras que se utilizan, por ejemplo ahora. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en mí. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, mientras nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Estábamos hablando del amor a los hermanos. Y entonces, cuando estaba hablando de que la fe viene junto con el arrepentimiento, la confesión de pecados, todo esto, tanto la fe como el señalamiento del pecado, el arrepentimiento también lo da Dios. Dios pone en nuestro corazón ese sentir al darnos la ley, el mandamiento, nos muestra cuál es su voluntad. Si no cumplimos su voluntad, no estamos cumpliendo los mandamientos. Si no cumplimos los mandamientos, no vamos a confesar ningún pecado, lo vamos a guardar. El que encubre su pecado está lejos de la misericordia. Proverbios 28, 13, recuerden. Entonces, vivamos cumpliendo los pecados, cumpliendo los mandamientos, y podremos confesar y arrepentirnos. Veamos qué nos dice Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a ver cómo desmenuzamos esto. O menosprecia la riqueza de su benignidad. O sea, si despreciamos toda la bondad de Dios, toda su paciencia, si menospreciamos la eternidad de Él, si ignoramos todo lo benigno que es, entonces nos guiará al arrepentimiento. Si tomamos en cuenta todo eso, su riqueza, su bondad, su paciencia, su benignidad, entonces Él nos lleva al arrepentimiento. Y si menospreciamos la riqueza, o sea que si guardamos la riqueza de su benignidad, tomamos su paciencia, su longanimidad, no ignoramos su benignidad, estamos en la fe, estamos creyendo en Dios. Y esto te guía, precisamente como dice el versículo, al arrepentimiento. Quiero mencionar algo. Ninguno de nosotros está capacitado para decir si un hermano
está confesando sus pecados y se está arrepintiendo o no. No tenemos capacidad para eso. Solo Cristo puede decir si estamos arrepintiéndonos o no de nuestros pecados. Solo Él lo sabe. Por eso es que tenemos que confesarle a Él nuestros pecados y arrepentirnos ante Él. Porque Él es que va a recibir nuestro arrepentimiento. Analizando Apocalipsis 2:3. Vemos como en 2:5 le recuerda a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar, si no te hubieres arrepentido. Y habla de que debemos arrepentirnos y debemos volver a las primeras obras. ¿A cuáles obras se refieren? Cuando recién bautizarnos, que siempre empezamos con ese amor por los hermanos, esa santidad, que luego si no nos mantenemos en la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, la vamos perdiendo. Por eso siempre habla de las primeras obras. En 2:10, a la iglesia de Esmirna le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo, o sea, la maldad, echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, que por sus maldades, algunos caerán en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. O sea, nos está diciendo que debemos ser fieles a Él hasta la muerte. Debemos ser fieles a Él hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. ¿Cuánto mueren ese padre? Esa de Pérgamo dice, le dicen en 2:16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete también, le dice Esmirna. Esto es una representación, estas 7 iglesias, de la iglesia de Dios, de Cristo. No estoy hablando solamente para esas iglesias, aquellos lugares. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. El 25 habla sobre aferrarse a la iglesia de Tiatira. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Porque al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea que debemos aferrarnos a lo que Él nos ha entregado. ¿Qué nos ha entregado Cristo? La palabra de Dios. Debemos aferrarnos a ella al pie de la letra. Estos son frutos. Si hacemos todas estas cosas, Él no nos tiene que regañar y decirnos estas cosas. (3:3) La iglesia de Sardis le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré por ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Repite aquí que debemos arrepentirnos. Debemos guardar lo que hemos recibido y arrepentirnos. En el 11, la iglesia de Filadelfia le dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. Repite, que debemos retener lo que nos ha dado. Retenerlo. Ser fiel a Él. No olvidarnos de sus mandamientos. No olvidar las obras que tenemos que hacer, dignas de nuestro arrepentimiento. Obras de fe. En el 19, la iglesia de la Odisea se dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que Él reprende y castiga a los que ama. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. De nuevo, vuelve a repetirnos sobre el arrepentimiento. Vamos a ver algunos puntos. Algunas cosas, que debemos tener en cuenta que serían obras de arrepentimiento. Dice, huid de la fornicación. 1 Corintios 6:18. Huid de la idolatría. 1 Corintios 10:14. Huid del amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 y 11. Huid de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Según la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto es lo que debemos tener. Invocar al Señor, vivir en su justicia, en la fe, en el amor. Estos son obras de arrepentimiento. Algunas, hay muchas. Voy a leerle unos pequeños escritos que tengo aquí. Todo esto ya lo he comentado con ustedes. Dice, los frutos del arrepentimiento, el auténtico arrepentimiento, se verán en el deseo de poner en práctica las escrituras que nos enseñan que hemos de andar en justicia y santidad. Lo vimos en Efesios 4:24. Y de ser cuidadosos en ocuparnos de las buenas obras. Tito 3:8. Esto, para mí, es una de las señales que distinguen el arrepentimiento bíblico. El deseo de andar en un nuevo camino, de tomar un rumbo diferente del que andamos antes en la vida. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz y santidad. Así que por la gracia de Dios anhelamos procurar esta paz y santidad porque Dios nos ha dado un nuevo corazón. En Mateo 1:21 leemos que Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. O sea que ya lo mismo que Cristo nos salve de nuestros pecados, que no a quien nos salve de nuestros pecados. Déjame explicar mejor. Él nos salva de la maldad que hacemos, no de lo que ya hicimos. Eso está olvidado. Él nos perdona nuestra maldad. Nuestra maldad es lo que Él perdona. O sea que es una cosa de una comunión íntima entre Él y nosotros.
Por lo tanto, entonces, el creyente verdadero implora a Dios diariamente para que lo libre del pecado y de su propia maldad dentro. O sea, esto es lo que es el autoexamen para poder confesar y estar libre. Dios quiere cambiar nuestro corazón. ¿Por qué insistimos en no dejar que lo cambie? Trabajemos con Él. Limpiemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros miembros de la maldad. Yo creo que con esto, los hermanos hayan comprendido lo que es las obras de arrepentimiento. O sea, la necesidad que tenemos de arrepentirnos y de hacer obras de esos arrepentimientos. Cambiar nuestra vida. Y eso, cambiar nuestra vida, se tiene que ver en nuestra forma de vivir. Lo tienen que notar los demás. Porque la fe no es algo íntimo. La fe es obra. Si no amas a tus hermanos, no puedes estar diciendo que crees en Dios. No tienes fe. La fe es obrar. Santiago 2 lo especifica claro. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea que las obras no es algo, la fe no es algo empírico, sino es el obrar en fe. Y esa fe que tenemos nos da el arrepentimiento. Eso es lo que nos lleva a decirnos hoy, no sé, hoy mentí. Le dije a Juanito una cosa que es mentira, padre. Yo me arrepiento de esa mentira que cometí, de ese pecado. Me arrepiento humildemente. Y bueno, no mentí más. La limpieza de ese pecado de mentira nuestro se hará vigente al momento. Bien sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. O sea que Él nos limpia de pecado. Pero debemos confesarlo y arrepentirnos. En el arrepentimiento los pecados trae tanta cosa junta. Fe, obras, salvación. Yo quisiera que los hermanitos me preguntaran y me dijeran si están de acuerdo, si entienden, si no quedó nada así inconcluso o que no comprenden bien. ¿Qué usted cree? No, todo está claro, que es importante el arrepentimiento y reconocer que Dios es lleno de amor y que nos ama y que nos perdona, pero también tenemos que confesar también a Él nuestros pecados y no cometerlos otra vez y tratar de ser mejor personas cada día. Amén, sí. Amén. ¿Nadie más tiene algo que comentar? Yo, hermano, Dígame. sí entendí.
entendí, claro, que debemos de ser mejor y arrepentirnos. Si le fallamos a Dios, pedirle perdón, reconocer que somos pecadores y orarle al Padre para que nos perdone por medio de su Hijo Jesús. Pero enderezar nuestras vidas también, Sí, nuestras obras. en confesar el Sí, pecado, en esa confesión viene el perdón, sí, el arrepentimiento. el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, que la obra de ese arrepentimiento es no volver a hacerlo. Así es. Es una cadenita que viene una cosa atrás de la otra. Sí, sí, hermano. ¿Qué me puede decir, hermano Mauri, sobre todo esto? Hermano, o sea, yo a título personal, no como que cometía el error al orar, que siempre uno decía, Dios, perdona mis pecados, pero no los nombraba. Hay que nombrarlos. ¿En qué está fallando uno? Sí, no es que, por ejemplo, en la oración esta que nosotros hacemos en grupo, no hay que mencionar esos pecados porque eso es una confesión íntima con Dios. Ah, sí, no, ya es a título de uno. De uno mismo, sí. Sí, Sobre este caso, perdóname, dame un segundito. No. Esto de perdona mis pecados. Cristo murió por el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados están perdonados. Pero nos queda la confesión y el arrepentimiento de ellos. ¿Me entendió ahora? Sí, señor, sí. O sea, como decir, lo pasado es pasado y ya quedó ahí. Sí. Ya estará. Si tú cometiste un pecado hoy, tú estabas ahí orando, tú no tienes que pedir perdón, ese pecado tuyo está perdonado. Sí, porque solo la sangre de Cristo fue en vano. ¿Me entendió? Sí, señor. Entonces, tratar de confesar el pecado. Confesar el pecado. No, y entender que ya él hizo ese sacrificio. Sí. Ya él fue condenado por esos pecados de que nosotros cometimos la gente en el pasado y los que venían ahorita en el presente. Sí. Los pecados que vayamos a cometer son perdonados, siempre y cuando confesemos. Porque la confesión, como decía la hermana Ofelia, la confesión viene al arrepentimiento. Y estuve leyendo que en ese uso de nuestro autoexamen, en ese uso de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos, nos vamos llevando más hacia la palabra de Dios, porque Él mismo es quien nos da a nosotros todo eso. Él nos da la fe, nos da el perdón de los pecados, nos da el arrepentimiento, nos llama. O sea, ¿qué es lo que queda? Nuestra acción, nuestra obra ante todo eso. Y una de las obras más importantes del arrepentimiento es conocer a Dios. ¿Por dónde? Buscarlo mientras se pueda. No lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar a Dios en las circunstancias en que vivimos. Pero mientras Él nos vea buscándolo, Él nos encontrará a nosotros. Proverbios 2:21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, esto también es esta parábola donde el viñador, que vino el dueño de la viña, le dijo, llevo 3 años buscando un fruto en esta higuera y no tiene fruto, córtala. Entonces, se la han cortado. Y cuando hablamos de esto de corta la higuera, en algo figurado,
Y cuando habla de los inicuos serán contados, algo figurativo, simplemente se habla de no podrán estar en el reino. Hemos hablado, hemos mencionado varios versículos que muestran que el arrepentimiento nos lleva a la salvación también. En ese arrepentirse, en esa confesión de pecado constante, porque estamos constantemente pecando, Dios nos mira como un olor fragante a Él, nos siente como olor fragante. Él conoce nuestra condición humana. Él no está exento a eso. Por eso es que trata con nosotros. Él no quiere que muramos, Él no quiere que nosotros vayamos a morir eternamente. Está dicho en la palabra, primera de Pedro 3:9, en Ezequiel 18:32. No quiere la muerte, no quiere nuestra muerte. Él no tiene interés ninguno más que matar a nadie ni que todo el mundo muera eternamente, pero ¿qué es lo que hace el hombre? Lo único que se busca es eso, la muerte. Entonces, como siempre estamos pecando, tenemos siempre que estar confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos. Eso es algo que es constante, como lo es una oración. Y en la oración conlleva eso, la confesión de nuestros pecados, nuestras oraciones privadas, no es la de grupo. Las oraciones de grupo generalmente deben ser para orar por los demás hermanos. Dar gracias por los hermanos que se han sanado de las enfermedades, por los buenos resultados en algo de algunos, por los que se están enfermos, que se resuelva. Esas son las oraciones de grupo. Las privadas deben conllevar la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento de ellos. Tenemos que ser autocríticos. No pretendamos que vamos a ocultar un pecado de Dios. No lo podemos hacer. Por lo tanto, esto es algo serio e importante, hermanos. No es juego. Como yo muchas veces digo, esto no es juego. Esto no es un jueguito de pelota. Tenía una pregunta la hermana Cristina. Dígame, Cristina. Ay, ya. Hermano, más que una pregunta, bueno, lo que nos ha explicado el hermano y está escrito en la palabra, los textos lo están corroborando, es el arrepentimiento. Es un arrepentimiento que es ser genuino, obviamente, y eso es muy entendible. Pero yo también quiero agregar que nosotros a veces nos afligimos cuando pecamos y claro, nos arrepentimos, pero a veces reincidimos en el mismo pecado, en el mismo error. He encontrado que creo, hermano, que el otro día en el chat lo coloqué el texto de 1 Juan 2:1. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo también nos hace libres, nos da esa libertad de nosotros estar tranquilos, arrepentirnos. Sí, claro, es lo principal, el arrepentimiento total, lo que el hermano nos ha explicado, pero también nos tenemos que dar un consuelo en la palabra y 1 Juan 2:1 nos dice que si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, la sangre, ese pacto que Jesús y su Padre o su Padre y el Hijo hizo para darnos a nosotros la salvación, ese perdón de pecados, de ofensas, pues tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida y cogernos de esa rama, hermano, porque claro, a veces nos sentimos muy culpables y el Señor Jesucristo está ahí. Él nos lava cada día con su sangre, con su sacrificio redentor,
de nuestros pecados. Entonces, claro, hermano, usted ha dado una muy buena enseñanza, una muy buena explicación del tema, pero también tenemos que tener presente que Jesucristo murió por nosotros. O sea, a mí me llena eso de gozo, me da tranquilidad de cierta manera, saber de que el Hijo de Dios dio su vida por mí y que yo soy una mujer llena de pecados, de errores, pero que también cuando hago mi oración y mi arrepentimiento ante el Padre, sé que Jesucristo me perdonó, me ayuda a perdonar, me limpió de ese pecado, por eso Él murió. Entonces me reconforta, hermano. El problema aquí es que estamos cada nada reincidiendo en los errores. Eso es lo que me preocupa, ¿no? No, por eso le estaba explicando. Tenemos diariamente, oramos diariamente, ¿verdad, hermana? Sí, señor. Varias veces en el día. Uh-huh. Bueno, nosotros nos damos cuenta cuando pecamos, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos que confesarlo. Sí. El perdón del pecado, el perdón está real, y claro que tenemos el perdón de los pecados. Uh-huh. Ya lo dije. Dios murió por nosotros, perdonó nuestros pecados. Pero no podemos ocultar nuestros pecados de Dios. Amén. Claro que no. Uh-huh. Por lo tanto, debemos confesarlo antes de que Él nos diga: este pecado que cometiste no me lo dijiste. ¿Por qué no eres fiel conmigo? Uh-huh. ¿Entendió? Sí, hermanito, sí. Que confesar el pecado y arrepentirse. Que confesemos el pecado y reconozcamos que tenemos a Jesucristo como abogado, que Él padeció y en el arrepentimiento es donde nos damos Eso cuenta. es referente al perdón del pecado. Uh-huh. Y cuando yo peco, tengo el perdón del pecado, pero no lo confieso. Si no lo confieso, no me voy a arrepentir de él. Claro, hay que confesar. Entonces hay que confesarse, hay que confesar el pecado. Y hay que arrepentirse de él y hacer obras. ¿Cómo? Tratando de no caer en él otra vez. Caigamos otra vez, volvemos a confesarlo. Y confesamos uno y mañana confesamos otro. Y vamos a estar todos los días confesando nuestro pecado, pero hay que hacerlo, hermanita. Ok, sí, hermano. Hay que hacer esa oración que hacemos todos los días. Gracias, Padre, por estos alimentos que nos da. La hacemos 3 veces al día, ¿verdad? Bueno, por la mañana cuando se levanta usted y los hermanos, todos debemos en esa primera oración. Sí. O en la noche. Mejor, yo creo que es mejor en la noche. Yo lo hago tantas veces en el día. Pero bueno, las personas que no tienen el tiempo de orar, sí, a cualquier hora. Por la noche, uno dice, bueno, vale, mira, hoy cometí este pecado, quiero confesarlo ante usted, quiero arrepentirme. Aunque mañana caiga, inconscientemente caiga en él otra vez, mañana lo vuelvo a confesar, porque no lo puede ocultar. Porque no recibe misericordia. Dice, déjame leerle a la hermana. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Algo sobre esa tristeza, eso que se siente cuando se comete el pecado, y dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados. O sea, uno se contrista, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Uno comete el pecado y se siente afligido por ese pecado. Es como decir contristado. Pero el gozo de Pablo que dice es que fuimos contristados para arrepentimiento. Porque ese padecimiento, ese dolor cuando se comete pecado, que nos lleva al arrepentimiento, proviene de Dios. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Aclaremos. También hablando de lo que hablaba la hermanita Cristina. Dios nos lleva
a esa aflicción en nuestro corazón por haber cometido el pecado, que lo confesamos y nos arrepentimos. Pero que esa aflicción, a nosotros confesar el pecado, esto garantiza para que Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Cuando fuimos afligidos y nos arrepentimos, esto nos va a dar la gracia de Dios de que no tengamos pérdida. O sea, que no sigamos en esa aflicción. Porque dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o sea, no hay que arrepentirse de esa tristeza del arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que podemos entristecernos por el pecado que cometimos y arrepentirnos de ello, porque eso lo da Dios. Y en realidad eso sucede, como estaba hablando la hermana Cristina, que nos sentimos afectados cuando cometemos un pecado y lo confesamos. Pero esto lo da Dios. Y como bien dice, no vamos a tener pérdidas. Ese sufrimiento va a terminar. Porque confesamos el pecado. Ahora, si seguimos como Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, es importante confesar nuestros pecados, hermanos. ¿Me entendió mi hermanita Cristina? Sí, hermano, sí, señor, correcto. Dice, Así es. cubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea que siempre nuestro Padre tiene algo que regalarnos por las buenas acciones que hacemos nosotros. Él nos pide, nos pone mandamientos, pero es que nos hace regalos cuando cumplimos esos mandamientos. ¿Qué padre puede existir si no ese solo? Cuando te pones una tarea, bota la basura, tienes que botar la basura y así. No te dan nada porque tú botaste la basura, porque esto es tu tarea en la casa. Con el trabajo. Tienes que sacarme ese trabajo, tienes que hacérmelo hoy. No, pues tío, para la semana que viene. No, pues yo lo quiero hoy. Tú te esforzaste, y en vez de la semana que viene, tú entregaste hoy, él no te va a dar nada porque tú solo entregaste y te mataste y te reventaste para entregarlo hoy. Se va a pagar igual como si lo hubiera hecho la semana que viene, pero Dios no es así. Dios sabe que tú vas a pecar, que tú vas a hacer cosas malas, pero qué Padre tan grande tenemos, ¿eh? Que nos da la oportunidad de no esconder nuestros pecados, sino decírselos a Él. Y Él nos va a misericordia. Ay, Dios. Y también perdonar las ofensas de las personas que nos ofenden. Y también creo que hay una escritura que dice que no te duermas antes de que si tienes algún hermano o una hermana que una bronca por ahí, que se tiene que arreglar esa bronca antes de dormir. Sí, que no resuelve las cosas antes que se ponga el sol en tu cabeza. Sí. Y eso es parte del arrepentimiento, porque son claro obras que sí. buenas. Y una cosa, ahora que tú hablaste del perdón entre los hermanos, recuerda cuando Jesús le habló a Pedro,
de perdonar al hermano 7 veces 77. 70 veces 7. Sí. En eso está encerrado, que yo no tengo que esperar que cuando, aunque mi hermano me ofenda a mí, yo no tengo que esperar que él me pida disculpas o me pida perdón, yo tengo que perdonarlo. Yo no tengo que esperar que él me pida disculpas. No tengo que esperar eso. Amén. Tengo que perdonarlo. Cristo murió por los pecados de nosotros ahora, lo que vamos a hacer mañana. ¿Por qué tengo que yo esperar que venga una persona que me hizo un mal? Ay, discúlpame, mira, perdóname. No tengo que perdonar. Ya, con borrón y cuenta nueva, ¿qué voy a hacer? Poner la otra cara, es lo mismo. Amén. Entonces, ¿cuánto ejemplo hay en la palabra? Porque cada cosa que hagamos hay una gracia de Dios para nosotros, hay una misericordia, hay una bendición. ¿Qué hombre hace eso? Ninguno. Nada en la tierra, nada en la tierra, nada en esta vida nos va a dar el reconfortamiento que nos da ahora mismo el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuán mejor será en el reino? Para nosotros a veces es más difícil confesar el pecado que cometerlo. Porque si es que lo vamos a confesar en silencio ante Dios, en oración, no tiene que enterarse a nadie. Aunque tú hayas ofendido a otra persona y no le hayas pedido disculpas por lo que hiciste. ¿Sí? Pero a veces es más fácil cometer el pecado que confesarlo. Confesemos ante Dios el pecado. Tenemos que arrepentirnos de él. Y yo lo aseguro, hermanos, que mientras más frecuente suceda esto, más va a cambiar para bien nuestra vida. Mientras más frecuentemente confesemos nuestros pecados ante Dios y nos sintamos arrepentidos de haberlos cometido, vamos a ir mejorando nuestra vida. Porque en el bautizo se supone que somos nuevas criaturas. Bueno, tenemos que ir más o menos poquito a poco enderezándonos, ¿verdad? Bueno, Dios nos da el tiempo para eso. Él está esperando pacientemente. Pero esa paciencia que tiene Él para con nosotros, no podemos tomarla como que tenemos tiempo por la paciencia de Dios. ¿Cuándo va a venir el Señor? Nadie lo sabe. Entonces, nosotros no podemos contar con una semana, ni con un mes, ni con 10 años. No se sabe. Arrepentámonos hoy del pecado de hoy. Lo que mañana, no sé si viene o no. Y si yo no me arrepiento hoy del pecado que hice hoy, me coge a mí con pecados no confesados. Son cosas duras no son difíciles de entender. No son difíciles. Son duras de morirse del corazón uno. Que me diga alguien cuándo viene Jesús. Nadie lo sabe. Ni él. Ni el propio Jesús sabe cuándo va a venir. ¿Qué le sucederá a personas que se enfrenten a él en el juicio llenos de pecados sin haberse arrepentido de ellos? Habiendo recibido perdón por la sangre de Jesús porque fueron bautizados, pero se llenaron de maldad y de cosas después, sin confesar un pecado, estaban cargando con todo eso, con toda esa culpa.
¿Cómo, qué les pasará? ¿Tendrán abogado? ¿El abogado se trabajará bien con ellos? Es mejor ir limpio, diariamente prepararnos, diariamente limpiarnos de los pecados cometidos. No es difícil, hermano, no es difícil. Se puede hacer, fácil de hacer. Hermano, Dígame. podríamos aplicar el texto de Job como un ejemplo de que él siempre estaba orando cada día por los pecados de sus hijos, teniendo en cuenta lo que el hermano está diciendo, que nadie sabe cuándo viene el Señor, y que esa palabra que usted dice ahora es una con gran sabiduría. Arrepentámonos de hoy, de lo que hicimos hoy, porque pues mañana lo que dice, correcto. Pero entonces se me viene el pensamiento, Job oraba por sus hijos porque cometían pecado, él siempre estaba clamándole al Dios vivo por sus hijos. Y así Es una manera, sí. sí, o sea, es una manera uno también de confesar esos pecados de sus hijos y pedir por ellos, hermano. Por los hijos. ¿Y por qué los hijos no lo hacen? Bueno, así como Job hacía por sus hijos, generalmente uno ora por sus hijos. ¿Y resolvió algo Job? Sus No hijos lo sé. fueron todos matados. Ah, todos murieron, ¿no? ¿Quién se salvó? No sé, hermano, no Job, tengo el único que se salvó. Hasta la mujer la perdió también. Sí, pero bueno, no exactamente por el pecado de ella. ¿Cuál? ¿O sí? La mujer de Job. Ella dejó a Job. Ella dejó a Job. Ellos, los caldeos eran, y no sé cuáles más, eran dos tribus, que fueron los que llegaron después que Dios le quitó la bendición a Job. Llegaron y arrasaron con todo el mundo, con todos. Quedó Job solamente. ¿Por qué quedó Job solamente? Porque él que estaba constantemente en el perdón de los pecados. Siempre Pero es que nadie salva a nadie. Yo no puedo cargar con los pecados de mis hijos si ellos no los confiesan. Yo los confieso, me confieso el pecado de mis hijos, y los que yo no sé que cometieron ellos, ¿qué hago con ellos? ¿Ah? Entonces nadie puede confesar los pecados de nadie. Tú puedes orar al Padre porque ayudar a una persona a cambiarle su corazón, a que se apegue más a la palabra. Pero no vas a poder arrepentirte tú de los pecados de ellos. Eso no trabaja, si no es como trabaja Dios. Ellos son los que tienen que arrepentirse. Si no, entonces cualquiera puede hacer lo que le da la gana. Yo me voy a quedar entonces sin hacer nada para arrepentirme de los pecados de todo el mundo. ¿Qué te parece? Entonces el año que viene van a coger a otra persona para que se arrepiente de los pecados de todo el mundo. Cada cual tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Entendió, hermanita? Sí, hermano, sí. Yo sé que tú, no hay quien le toque a sus hijitos, no hay quien se los toque. Y usted siempre está ahí, con los guantes puestos, Ay, qué linda mamacita. Amén, hermano, gracias. Pues es como decir, bueno, por algo la palabra dice, murió por los pecados de nosotros. Él no habla, murió por los pecados de uno, de dos, de tres.
No, de todos. Cuando hablaba de todo, hablaba hasta los que no estaban bautizados, porque nadie se había bautizado, mucha gente no se habían bautizado. Ahí unió también a los gentiles, nosotros, que ni creíamos en él en ese momento. Que no lo conocían. Y estamos envueltos en maldad. Por nosotros murió también, por nuestro pecado, sin conocerlo. ¿Hasta dónde llegó la acción de esa sangre? Entonces yo voy a medirme ahora para confesar los pecados. Ya que de antemano están perdonados. Es fácil, hermano, confesarse. Y nos va a ayudar esa confesión y ese arrepentimiento. ¿Hay alguna otra duda, algún comentario más? ¿Nadie más? Sí, hermano. Está claro que Cristo murió por nuestros pecados, pero asimismo nosotros tenemos que confesarlos y tener un arrepentimiento verdadero y genuino, ¿no? Claro que Y sí. sobre todo hacer cambios en nuestras vidas, cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Que es lo más importante, porque si nosotros pecamos y pedimos arrepentimiento, nos arrepentimos, pero seguimos haciendo lo mismo, entonces Hay que seguirse confesando hasta que el día que te canse y hasta cuándo yo voy a estar confesando el mismo pecado. Alcanzará el perdón para el mismo pecado. Entonces ya uno mismo, su conciencia lo hace cambiar. Por eso es importante la confesión. Te lleva a un cambio de la vida, automático, eso es automático. Te lleva a un cambio de la vida. Y esa es la acción de confesar. Uno mismo está escuchando. Mentí. Hoy. Mentí. Pasado mañana. Mentí. Otro día. Mentí. Otro día. Oiga, y es un momento que dice, ¿hasta cuándo voy a estar yo de mentiroso? De acuerdo. También quiero compartirles este texto, Mateo 9:13. Sí. Id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh, amén. Mira qué lindo. Yo se los dije. Amén. Yo no los cogí todos, pero encontré mucho más de 100 versículos hablando del arrepentimiento. Entonces me pregunté, ¿cuán grande e importante debe ser esto? Oiga, porque el Padre nos habla de una cosa siempre 2 o 3 veces, 4 y 5. Habla mucho de la fe, el perdón de los pecados, pero el arrepentimiento, eso es desde allá, de Génesis hasta el Apocalipsis, y en Apocalipsis es una repetición en los primeros capítulos. Y hasta que se llega al juicio, se está hablando de arrepentimiento. Otro día vamos a hablar de esto, pero en el reino van a haber personas que no van a ir a la vida eterna. Van a tener otro juicio más. Y dependiendo con la vida que lleven esos 1000 años, en ese milenio, tiene que irse arrepintiendo de lo que cometan. Porque para eso están los reyes y los sacerdotes que van a ver. Para enseñar la palabra de Dios a los que no, a los que pasaron por gracia, por plena gracia, pero que tienen que aprender la palabra de Dios, tienen que arrepentirse de lo que hicieron y tienen que estar preparados para cuando termine el milenio. Yo estoy preparando para ir hablando sobre el Apocalipsis poquito a poco. Estoy preparando
programas para eso. Porque en verdad no es muy fácil el entendimiento completo por ese problema, por todas esas figuras que para poder acaparar toda la situación mundial durante 2000 años después, o 3000 años después, no sé. Hasta que llegue el Señor, tiene que ser con figuras, no puede ser cosas literales. ¿Estamos todos claros? Sí. Entonces, creo que podemos pasar a partir el pan y tomar el vino. Memoria del Señor. ¿Podemos? Sí. Amén.